Buenas tardes, mi nombre es Daisy Chaparro, soy estudiante de psicología y en este nuevo video vamos a hablar sobre la ansiedad. La ansiedad es una manifestación esencialmente afectiva, es un mecanismo humano de adaptación al medio y ayuda a superar ciertas exigencias de la vida. En este sentido, podríamos considerar la ansiedad como fisiológica. También se habla de los diferentes trastornos cuando el estímulo no recibe una respuesta. Cuando encontramos una relación con el estímulo y la respuesta, se evidencia una respuesta ansiosa. Por tal razón, cuando la respuesta es angustiosa, esa medida la mide el sistema nervioso central, que se caracteriza por ser un sistema complejo, dinámico y abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la respuesta no hay una correlación con el estímulo, siempre se va a presentar una circunstancia de ansiedad, ¿sí? Entonces va a haber una preocupación por parte del paciente, no va a haber con forma clara todo lo que le está pasando alrededor, y eso genera un tipo de preocupación que actualmente en nuestra actualidad es conocida porque los distintos estados de ánimo que se presentan son causantes y son la causa más común de las enfermedades mentales que actualmente se están evaluando y estudiando. Por ejemplo, la homofobia, el tema del insomnio, el tema de que problemas, por ejemplo, psicológicos como el suicidio, son manifestaciones sintomáticas de la ansiedad. Por eso se clasifican tanto en físicos, psicológicos, de conducta y sociales. En los físicos encontramos el insomnio, como antes ya lo mencioné. En los psicológicos podemos encontrar el suicidio. En los de conducta, los bloqueos de información que le hacen a uno una pregunta y quedan ceros. Entonces eso genera bloqueos, que no hay una respuesta oportuna y que por tal razón genera una ansiedad. Dentro de los sociales encontramos la dificultad de pronto de iniciar o seguir una conversación determinada, ¿sí? ¿Qué lleva a eso? A que no podamos tener una comunicación dinámica en un determinado grupo, y eso genera que haya dificultad al iniciar y al seguir con esa dicha conversación. También podemos deducir que la ansiedad pues no produce ningún tipo de lesiones, pero sin embargo genera sentimientos de inseguridad, de depresión, se presentan alteraciones del sueño, hay deterioro con las relaciones familiares, se presenta el consumo de sustancias tóxicas, se presentan pues alteraciones básicamente de depresión, estados bruscos de ánimo, que conllevan a que hayan pues desajustes en el estado de ánimo de la persona, ¿sí? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estos trastornos también entran o influyen los diversos pues, situaciones, por ejemplo, de pánico, de obsesión, de las fobias que se pueden presentar en determinada situación. Por eso, los profesionales de la psicología sugieren que se tomen terapias psicológicas, que se evalúe inicialmente los tratamientos para este tipo de enfermedad como es la ansiedad. Buscan que el paciente o la persona que padezca este tipo de circunstancias recupere su condición de salud. ¿Qué quiere decir eso? Se busca que mejore su calidad de vida, por ejemplo, que si la persona presenta este tipo de enfermedad como la ansiedad consume sustancias psicoactivas, el profesional de la psicología busca que recupere su salud. ¿Y cómo él va a recuperar su salud? Iniciando un tratamiento de desintoxicación, por ejemplo, ¿sí? Que se le muestre al paciente todos los aspectos que conllevan a recuperar su estado de salud que tenía antes de caer en este tipo de enfermedad, ¿sí? También vemos que el profesional de psicología
busca aspectos relacionados con la prevención, que busquen un excelente desarrollo, ¿sí? Que busquen prever todo este tipo de situaciones, que no caigan de nuevo, por ejemplo, que esa ansiedad minimice un poco y que genere un, digamos, por decirlo así, que el tratamiento de pues resultado, que genere un buen desempeño, que no siga, por ejemplo, haciéndose más daño, que esos estados de depresión sean mínimos, que genere confianza básicamente. En sí, esto es la ansiedad, son los diversos estados de ánimo que presentan, que muchas personas las manejan de una manera y otras pues se refugian en otro tipo de situaciones, y que hay que tener presente que si encontramos algún tipo de sintomatología como la que mencionamos, tanto física como psicológica o de conducta o social, pongamos ese precedente y busquemos ayuda. Es básicamente eso lo que es la ansiedad. No siendo más, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nelly Sánchez y la temática que escogí fue sustancias psicoactivas. Estas sustancias psicoactivas actúan sobre el sistema nervioso central por el torrente sanguíneo y luego se distribuye al tejido cerebral alterando sus funciones. Dentro del comportamiento humano encontramos disminución eh, del estado de conciencia, también un bajo funcionamiento cognitivo, también una reducción de la actividad física, frecuencia respiratoria, alucinaciones, trastornos convulsivos asociados a daños cerebrales y estreñimiento crónico. Bueno, sobre la intervención desde la psicología, esta fase se realizará haciendo primero una evaluación exhaustiva y minuciosa del paciente y de la familia, para tener el conocimiento pleno de cuáles son los posibles orígenes y factores de riesgo que contribuyeron a mantener las adicciones, así como son las repercusiones en la salud del paciente y la familia. Mm, También se necesita mm, que el paciente venza las debilidades que generaron al consumir estas sustancias psicoactivas. En esta fase, el paciente aprende a analizar y superar su problema adictivo mediante la adquisición de herramientas psicoterapéuticas, desarrollando habilidades a nivel individual, grupal y también familiar, que incrementan estilos de vida saludables, también reconociendo, diferenciando, comprendiendo y afrontando su realidad adictiva. Se necesita incrementar, afianzar y fortalecer las habilidades adquiridas en sesiones, reforzando los recursos y habilidades propias del paciente frente a su enfermedad, previniendo recaídas, recuperando la autoconfianza y convenciéndose que es posible el cambio, superando perjuicios sociales. Eh, es importante que el paciente mmm, realice sesiones de terapia individual, grupal y mejorando su red de soporte social. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Esta fue la temática que yo escogí. Muchas gracias a todos.